Imagina que toda tu vida, siendo que esta no ha sido larga, te has enfocado no en aprender de las cosas con las que has interactuado a tu alrededor ni en disfrutar de aquello que has encontrado de tu agrado o incluso te provea una genuina felicidad. Tampoco en vivir como mejor te parezca o como dictaminen las convenciones y reglas sociales que debes hacerlo, sino pura y únicamente en sobrevivir. Sobrevivir a tu entorno, el cual desde que tienes uso de razón, ha sido cruel y hostil contigo, atacándote y dejándote claro de múltiples formas que no quiere tu bienestar, que eres una existencia no deseada en este mundo. Por lo que solo te queda luchar, pelear y defenderte ante esos ataques para así poder reafirmar la misma, hasta que un día, finalmente esto cambia. Finalmente has encontrado algo, una razón para seguir adelante más allá del mero instinto de supervivencia. Una meta, un objetivo que no solo te hace luchar sino también esforzarte por avanzar y mejorar cada vez más, y no solo eso, sino que también encuentras a personas que parecen estar felices de que existas y de tenerte cerca de ellos y tú también te sientes bien de tenerles cerca. No obstante, debido a determinadas circunstancias, llega el día en el que te das cuenta de que, esas metas, esos objetivos y esos sueños, no eran ni serán tuyos. Entonces el vacío vuelve a apoderarse de tu ser, vuelves a perder una razón que te motive y le provea sentido a tu existencia, así que decides salir a buscarla. Pero encontrándote aún en medio del viaje, hay sucesos que te hacen volver hacia aquellas personas que por un momento te brindaron un hogar, un propósito y un sentido de pertenencia, tan solo para que al poco tiempo, las pierdas para siempre. Las pierdas para siempre de la manera más cruel y desgarradora que puedas imaginarte, ya nada jamás volverá a ser como antes. Ahora vuelves a estar solo, sin nadie que aprecie y valore tu existencia, y sin un propósito o razón que te impulsen a seguir hacia adelante, pues ya no hay camino alguno que forjar. Esta es la historia de Guts. Guts es el protagonista de la serie de manga y anime Berserk, de la cual el día de hoy haré una reseña/análisis, intentando abordar aspectos de carácter psicológico, moral y existencial. Tanto de la obra misma así como también de sus personajes, cubriendo y enfocándome únicamente en el arco de la Edad de Oro. Antes de comenzar, he de decir que es este arco el primero y único que he leído y visto hasta ahora, razón por la que también es el único que abordaré el día de hoy. Sin embargo, ha sido gracias a este, que me he motivado para continuar con la lectura de los arcos siguientes así como del arco del espadachín negro, y así poder leer y conocer la obra en formato manga, en su totalidad. Por lo que posteriormente estaré subiendo videos de cada uno de los arcos que contiene esta obra maestra, a medida que los vaya terminando de leer, así como otros videos de temas que puedan surgir mientras continúe con el avance de la historia. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en esta fascinante, cruda, hermosa, épica y cruel historia de fantasía oscura medieval que lleva por nombre Berserk. Guts. Como sabemos, la historia de Guts está marcada por el sufrimiento y la tragedia literalmente desde que vino a este mundo, puesto que nació de un cadáver y posteriormente tuvo una de las infancias más duras y difíciles. Al menos de las que he visto, de la ficción. Maltratado y traicionado por quien se suponía debía quererlo y protegerlo, la única persona de quien pudo sentir cariño genuino en su niñez fue de Sisu, pero lamentablemente ella falleció cuando él era muy pequeño aún. A partir de entonces, absolutamente todo en su entorno se convertiría hostil hacia él, desde las personas cercanas así como los desconocidos y la naturaleza misma. Es de conocimiento general, el saber que la infancia es una etapa que puede marcar, en mayor o menor medida, nuestra vida futura. Sin embargo, algunas personas afirman que incluso desde el embarazo y el parto, algunas cosas pueden influenciar en nuestro desarrollo y porvenir. Y es aquí donde quiero señalar que aunque concuerdo con la afirmación de que Guts estuvo rodeado de dolor y muerte desde que nació, personalmente también pienso que el hecho de que un bebé recién llegado a este mundo se encuentra en medio de cuerpos sin vida que cuelgan de un árbol, cual escena sangrienta y cruel, no es otra cosa sino una muestra de que aún en los momentos más duros y desesperanzadores, hay un ápice de luz y pureza que nos permite ver más allá.
Una pequeña esperanza en medio del panorama desolador, que va contracorriente y se sostiene en la lucha contra este. El cuadro del nacimiento de Guts es probablemente un presagio de lo que significaría y definiría su mera existencia. Uno de los tantos aciertos de Berserk es el hecho de que muchos de sus personajes poseen un trasfondo y cualidades con los que nos es posible identificarnos. Aunque puede que ocurra que no conectemos totalmente con un determinado personaje sino solamente con algunos aspectos de este, así como otros aspectos de otro u otros personajes de la obra. En mi experiencia particular, hay varios aspectos de Guts con los que me es posible conectar y empatizar, y asimismo considero que es uno de los personajes más interesantes de la obra. Lo cual a su vez me lleva a tratar un punto del que pensé que hablaría estando más adentrado en el video, no obstante, creo que este es el momento indicado para hacerlo. Y es que mucho se ha dicho y debatido acerca de quién o quiénes fueron los culpables, del cómo los acontecimientos fueron suscitándose hasta desembocar en la caída de la Banda del Halcón y el fin de la Edad de Oro. Así como del por qué tuvo o tuvieron dicha culpa. Por lo que desde ya quiero dejar en claro, que desde mi perspectiva y a mi parecer, Guts no tuvo la culpa en lo absoluto del destino que tuvo Griffith y el resto de la banda, una vez que éste se alejó para tratar de encontrar su propio camino. Lo que hizo Guts simplemente fue hacer uso de su libertad de una forma en la que jamás había podido hacerlo antes, ni siquiera cuando vagaba solo antes de toparse con los halcones, dado que solamente era un niño que veía la forma de sobrevivir. Y mientras escribo esto, caigo en la cuenta de otro aspecto trágico del personaje más allá del dolor moral y físico de perderlo todo y haber quedado marcado para siempre. Y es el hecho de que la primera y única vez que quiso probar eso a lo que llaman libertad, posteriormente las cosas a su alrededor terminaron convirtiéndose en un desastre. Pero como dije, no fue su culpa, y como él le dijo a Casca, no tenía forma de saber lo que iba a suceder, él solamente quería autodeterminarse, encontrar un propósito, crear su propio sueño. Tal vez las motivaciones que lo llevaron a ello no fueron las mejores, y como él dice, tal vez si no hubiera escuchado a Griffith esa noche, mientras hablaba con Charlotte. Y es que probablemente si no hubiese oído al halcón hablar sobre lo que para él mueve a un hombre a hacer lo que hace, y a su vez lo que significa un amigo, no le habría surgido en su mente la idea de abandonar la banda. Por lo que puede ser que la razón principal por la que lo haya hecho fue porque quería que tarde o temprano, en algún momento, Griffith llegara a reconocerlo como su amigo e igual. Así como también pudo haber sido, el hecho de haberle escuchado hablar sobre lo que lo lleva a este a moverse como lo hace, siempre luchando, siempre escalando, y su sentido de la existencia, con una meta y objetivos claros. Encontrando sin sentido el hecho de solo vivir porque se ha nacido, cosa que hizo que se removieran dentro de sí pensamientos e ideas que hasta ese momento estaban dormidas, pues no había querido prestarles demasiada atención. Puede ser también que se haya visto profundamente afectado por el asunto de Julius y su hijo, un niño inocente a quien desvivió involuntariamente y quien además le recordaba mucho a él mismo cuando tenía esa edad. Llegando a causa de ello a soñar que nuevamente hacía lo mismo con Gambino y con él mismo siendo un niño, para luego ver su rostro reflejado en la figura de Nosferatu Zar. Simbolizando cómo el espadachín sentía que estaba descendiendo a convertirse en algo distinto, mucho más oscuro y despiadado de lo que siempre había sido. Y desde luego, también es probable que su decisión de marcharse haya sido producto de todos los factores anteriormente mencionados en su conjunto, mismos que en determinada medida llegaron a influir en él. De cualquier manera, como lo mencioné antes, Guts se encontraba en todo el derecho de emprender un nuevo viaje por su cuenta, tratando de encontrar quizás algún sitio, en sentido material y también abstracto, en el cual poder hallarse a sí mismo y sentir genuina plenitud y satisfacción, mostrando una real autonomía e independencia que, en lo que hasta ahora he podido ver de la serie, realmente muy pocos personajes poseen o siquiera aspiran a tener. Muchas veces, porque el universo que se nos plantea da escasas, casi nulas, oportunidades de hacerlo y es algo que se nos deja muy en claro en diversas ocasiones. Pero que también obedece a factores internos de algunos de ellos y es esto lo que nos lleva al siguiente punto a abordar en este análisis, mismo que se trata de los miembros de la banda de El Halcón, con excepción de Griffith y Casca. Pues ellos tendrán su apartado exclusivo más adelante. La banda del Halcón. Aunque mucho se ha dicho sobre el trasfondo filosófico y psicológico de los personajes principales de Berserk, como lo son Guts, Griffith y Casca, muy pocas veces nos detenemos a pensar en otros personajes que pese a no ser los protagonistas ni tener un papel tan relevante a lo largo de la obra,
poseen varios aspectos que los hacen ser bastante interesantes, tanto por sus acciones como por su forma de ser. Tal es el caso de Yu-Do, cuyas principales cualidades son su increíble ingenio y su capacidad de comprender los sentimientos y actitudes de los demás, siendo percibido como una especie de consejero u hombro en el que estos pueden apoyarse. Así como quien siempre tiene una solución bajo la manga para cualquier tipo de situación, sin duda el amigo que todos quisiéramos tener. Sin embargo, él posee también otras facetas, mismas en las que ni siquiera sus compañeros fueron capaces de reparar, en parte porque éste también se esforzaba en ocultar. Y es que en la conversación que sostuvo con Guts antes de que éste dejara la banda, cuando el pelinegro le expresó su deseo de escuchar su propia voluntad y seguir sus propias metas, el rubio expresó que él siempre había sido bueno y habilidoso para todo, pero nunca fue el mejor, por lo que prefirió otorgarle sus habilidades a aquellos quienes tuvieran grandes metas y la capacidad para sacarles todo el provecho posible. Demostrando así que él se contentaba con serle de utilidad a los demás, con siempre poder ayudarlos y a su vez sentirse valorado por estos, a lo que cabe preguntarse si se sentía realmente pleno con esto. A través de ser así, encontraba la realización personal. Pudiera ser que sí, que a través de ayudar a otros con su inteligencia emocional y sus habilidades era como se sentía más satisfecho consigo mismo, pero incluso si así fuera el caso, esto no sería algo sano en mi opinión. Pues considero que el vivir y actuar por y para otros nunca será lo mejor para alguien, por el mero hecho de que no podemos saber hasta cuándo vamos a poder estar con esas personas y de darse el caso de que ellas falten. ¿Cómo repercutiría eso en nosotros o viceversa? ¿Cuánto les afectaría a ellos nuestra ausencia en el caso de que se hubiese desarrollado una especie de dependencia? Asimismo, también pudo verse que a Yu-Do se le dificultaba expresar sus sentimientos en determinadas ocasiones. Prueba de esto es que siempre amó a Casca en secreto. Pero nunca le fue posible confesárselo pese a haber tenido años de conocerla y convivir con ella. Esto se debió muy probablemente a que sabía que ella amaba a Griffith y que solo tenía ojos para él. Aún así, pienso que debió al menos haberlo intentado antes de que empezaran a surgir las cosas entre ella y Guts. Y tal vez con el tiempo hubiese sido posible que se llegara a dar algo entre ambos. Sin embargo, así como existen personajes dentro de la banda que son realmente de mi agrado como Yu-Do, y que considero que sus defectos hacen que tengan más capas y realismo, también hay otros que en lo personal si me los topara simplemente los ignoraría y seguiría mi camino, como quien ve algo que no le gusta ni interesa, y ese es el caso de Corcus, alguien que como dije, no es de mi agrado pero también considero que tiene muchos aspectos interesantes en su trasfondo que aportan al dilema filosófico y existencial de la obra. Corcus es un tipo fanfarrón, impulsivo y aspiracional, que decidió unirse a la banda del halcón muy probablemente con el único propósito de obtener fama, estatus y riqueza. Lo cual es comprensible y seguramente no fue el único que se unió a sus filas con esa idea, y ya estando adentro, era bueno para pelear y realizar distintas maniobras puesto que anteriormente lideraba una banda de ladrones. Pero lo que más lo hacía destacar era su carácter para muchos desagradable, aunque de igual modo pudo llegar a tener amigos y personas que sentían aprecio hacia él y viceversa, mas nunca pudo tragar a Guts, quien podría decirse que lo humilló desde que lo conoció al impedir que éste le robara, casi acabando con él, mas incluso pasados los años éste nunca llegó a ser de su agrado. Pudiendo afirmarse que seguramente sentía envidia de nuestro protagonista al prácticamente superarlo en todos los aspectos. Sin embargo, aunado a ello, también cabe resaltar que la forma en que ambos veían el mundo y el sentido de existir era completamente distinta, pues mientras Corcus le daba prioridad a los placeres terrenales como la opulencia, el delicioso y el dinero, creyendo que mientras tenga esto será suficiente para que su vida sea plena y feliz, Guts simplemente no le da tanta importancia a estas cosas, siendo que en un inicio solamente le interesaba pelear. Hasta que empezó a preguntarse por el sentido y motor de su existencia y fue allí donde más enojo despertó en Corcus. Pues desde su perspectiva, solo unos pocos elegidos como Griffith tienen derecho a pensar en grande y tener metas trascendentales, siendo que los demás deben resignarse a vivir el día a día y sentirse afortunados si en caso llegan a alcanzar algunas comodidades y opulencia, por lo que de ser así, tienen que atesorarla y no buscar complicarse más. Pero si esa fuera realmente su mentalidad, ¿por qué molestarse tanto cuando alguien, en este caso Guts, simplemente trata de buscar una opción distinta? ¿Acaso no sería más fácil y coherente, sencillamente no darle tanta importancia? Claro que con esto no quiere decir que no reconozca el hecho de que es un personaje que proporciona alivio cómico en muchos momentos y funciona muy bien en este aspecto.
A tal punto que puede llegar a ser utilizado incluso como material de meme. El hecho de que su forma de ser no me agrade, no quiere decir que en ocasiones no me resulte gracioso. Y hablando de personajes que sirven para de alguna manera ablandar la seriedad y crudeza de la trama principal, quien definitivamente hace esto muy bien, contagiando de su inocencia y brillante energía tanto a sus compañeros dentro de la banda como al espectador, es sin duda Rickert, un joven soñador cuya forma de ser representa una bastante curiosa dualidad. Pues por un lado posee una personalidad tierna y un tanto inmadura, pero a pesar de ello, no se puede descartar el hecho de que sigue siendo el integrante de una banda de mercenarios. Mismo que ya ha cobrado la vida de diversos enemigos, y al ser uno de los sobrevivientes al fatídico eclipse, tengo la convicción de que más adelante seguirá jugando un papel muy importante dentro de la historia. Pudiendo ver probablemente la evolución y los cambios que éste pueda llegar a tener, lo que lo convierte en un personaje bastante interesante. Entonces, como pudimos darnos cuenta, dentro de la banda del halcón se encuentran personajes que de una u otra forma aportan o han aportado matices y trasfondo a la historia que se nos está contando. Así como a las preguntas y los mensajes que ésta quiere transmitirnos, pero ahora ha llegado el momento de hablar sobre un miembro en especial de la banda, cuyo desarrollo e historia vemos a lo largo de todo este arco llamado la Edad de Oro. Mismo que nos transmite demasiadas emociones y pensamientos que a su vez dan origen a múltiples reflexiones, y este no es otro que el personaje de Casca. Imagina que desde el inicio de tu vida, te das cuenta de que el mundo no es ni será gentil contigo, y que si deseas sobrevivir en este tendrás que poner todo tu empeño y energía en seguir adelante y no dejarte caer. Te acostumbras a la idea entonces, de que tu vida será solamente eso, una constante lucha por la supervivencia, pero un día, parece que finalmente existe la posibilidad de un cambio. Parece haber una oportunidad que te hace pensar que las cosas podrían llegar a ser al menos un tanto mejor, no obstante, al poco tiempo te das cuenta de que esto no era más un engaño, y de que contrario a mejorar tu porvenir. Este cambio te traería un sufrimiento y desgracia mayor a la que hasta ahora habías padecido. Sin embargo, es en ese momento en el cual en el oscuro horizonte puede vislumbrarse una luz que se hace más grande a medida que va acercándose, misma que tiene la figura de un ángel. Y te muestra la salida que te liberará del fatal destino que estaba esperándote. No obstante, sabes que se necesita tener agallas para llegar a esa salida, pero finalmente te armas de valor y decides hacerlo. Luego de ello, piensas que quizás sería lo mejor ir con esa persona de aspecto angelical que fue quien te salvó, a lo que él mismo te advierte que a donde irán no será al paraíso sino más bien, a conocer parte del infierno que habita en este mundo. Esa parte que está impregnada de sangre, guerra y crueldad. Pese a ello, tú insistes en acompañarle y a partir de entonces tu vida daría un giro de 180 grados. A partir de ahora, tu vida no es más una lucha únicamente por mantenerte en pie, sino una lucha por crecer y mejorar y así ayudar a alcanzar los sueños e ideales de quien te salvó. Misma que libras constantemente en el campo de batalla junto a otros compañeros. Un día, aparece uno de estos quien no es de tu agrado, pues pese a tener la capacidad y fuerza necesarias para librar las cruentas batallas, carece de disciplina y obediencia y no solo eso, sino que además piensas que es el favorito del líder. La persona que te salvó y que a partir de ese día tú te propusiste dedicarte en cuerpo y alma al mismo, luchando y esforzándote por serle lo más útil y eficaz posible y así lograr que él cumpla su propósito. Así que el hecho de que éste preste más atención a alguien que no se encuentra tan comprometido con su ideal y que por ende, a tu perspectiva, no lo merece, y que incluso podría poner en riesgo el que pueda alcanzar sus metas. Dada la importancia y preocupación que siente hacia él, es algo simplemente inaceptable para ti. Sin embargo, es gracias a algunos acontecimientos que llegan a tener lugar, que tu forma de ver a este camarada no solamente cambia sino incluso logras llegar a verlo como alguien en quien puedes confiar. Un soporte que te brinda seguridad y apoyo e incluso sin darte cuenta, empiezas a desarrollar sentimientos hacia él. Y es allí, cuando todo parece estar bien con quien antes no era de tu agrado, y con la persona que te salvó, que posteriormente los pierdes a ambos, los pierdes de manera abrupta e inesperada, sin que estuvieras en lo absoluto preparada para ello. Te has quedado sin los dos pilares que te brindaban fortaleza y te motivaban a seguir adelante, ahora tú estás al frente y a cargo, algo que aunque te sea difícil,
con el tiempo aprendes a sortear con esfuerzo y tenacidad. Hasta que un día nuevamente logras encontrarlos, los encuentras y surge en ti la esperanza de que aunque no todo pueda volver a ser como antes, las cosas sí podrán estar mejor, pero entonces es allí que se da el colapso. Un colapso en sentido literal no únicamente del mundo que está a tu alrededor, sino también de todo tu mundo interior. Un acontecimiento de tal magnitud que acaba uno a uno con tus camaradas, aquellos quienes habían estado cerca de ti y a tu cargo desde hacía tiempo, y mientras esto ocurre, también eres testigo de cómo un oscuro y siniestro futuro se aproxima hacia las personas a quienes amas. Tú luchas por seguir, por sobrevivir y resistir en medio de la desesperanza hasta donde alcancen tus fuerzas. Hasta que de pronto, todo desaparece de una forma inimaginablemente aterradora y atroz. Todo por lo que habías estado luchando por mantener, cuidar y proteger desaparece junto contigo. No desapareces tú de forma literal, pero tal vez hubieras deseado hacerlo antes de que tu mente y tu alma lo hicieran irremediablemente ante la terrible tragedia que se suscitó. Esta es la historia de Casca. Casca es un personaje que, al igual que Guts, posee una historia marcada por el sufrimiento, la lucha y la tragedia, las cuales la han acompañado a lo largo de su vida, haciendo de esta, su historia, una sumamente triste y oscura. Sin embargo, así como su historia es una de las más tristes que existen dentro de la obra, así también es de las más admirables e inspiradoras no solamente dentro del mundo de Berserk, sino dentro del mundo de la ficción en general. Me explico, porque sé que tal vez haya quienes en este se encuentren sorprendidos y no comprendan lo que estoy tratando de decir con esta afirmación. Casca era una chica común y con un sombrío porvenir, que luego de encontrarse con Griffith su vida cambió no solo porque fue capaz de ver un futuro diferente, sino porque ella puso todas sus fuerzas y todo su empeño para poder lograrlo. Lo más fácil hubiese sido, luego de pasar un tiempo junto a la banda del halcón, ya que como ella misma lo dijo, no podía regresar a su hogar. El haberle pedido apoyo a Griffith para que éste le diera algo de dinero y así buscar otro porvenir más seguro, quizás en un pueblo de los visitados por la banda, o si en verdad deseaba seguir ayudándolos, buscar la manera de, junto a otras personas del supuesto pueblo que estamos usando como ejemplo, abrir quizás un lugar que sirviera como restaurante y refugio para cuando la banda quisiera llegar a reponer fuerzas y descansar. Otra opción hubiese sido también el intentar algo con Griffith de forma directa, aspirando a ser entonces la novia del líder de la banda y la chica que lo esperaría siempre que regresaran de una misión, y si esto no resultara posible, que sería lo más probable, intentar algo con otro miembro de la banda, convirtiéndose igualmente en su novia, y quizás convenciéndolo de que abandone la banda y busquen un futuro más estable y seguro. Y las dos últimas opciones no serían algo malo en realidad. Sobre todo recordando que estamos en un mundo medieval en el que lo que se espera de una mujer es que se convierta en ama de casa o tenga alguna ocupación que también se considere como de índole doméstica y que no implique riesgos ni peligro para ella, por lo que era natural el que muchas buscaran y contemplaran distintas posibilidades para poder lograrlo, dado que también hablamos de una sociedad en la que tanto hombres como mujeres, aunque de distintas maneras, estaban tratando constantemente de encontrar oportunidades que garantizaran su comodidad y les permitiesen escalar socialmente, dado las condiciones precarias en las cuales vivían la mayoría de ellos y ellas. Pero no fue así. Casca se inclinó por el campo de batalla, procurando ayudar lo más que le fuera posible, a la empresa impulsada por el halcón y a su posteriormente elevada meta. Pero ella no era alguien que sobresaliera de las demás en cuanto a fuerza y complexión física, tampoco poseía ninguna clase de poder sobrenatural. Ella, al igual que ocurrió en el cuento de Mulan, era una chica como cualquier otra en lo que a habilidades físicas se refiere, misma que con ingenio, disciplina y perseverancia, pudo convertirse en una formidable guerrera, logrando no solo aumentar su fuerza física, la cual aunque siguió siendo superada por la de varios de sus compañeros, fue algo que logró compensar con sus habilidades, agilidad y destreza en el campo de batalla, convirtiéndose al igual que la heroína de China, no en cualquier guerrero, sino en la segunda al mando, la comandante de unidad de la banda del halcón, debido esto además de a sus aptitudes en batalla, a sus excelentes dotes de mando, estrategia y disciplina. Entonces, como pudimos ver, Casca es un formidable ejemplo de fortaleza y superación que puede llegar a inspirar no únicamente a otras mujeres, sino a cualquier persona que no se sienta capaz de lograr algo porque no crea tener las cualidades necesarias para hacerlo, pero sí posea el fuerte deseo y convicción de lograrlo, y al ver esta clase de historias, sepa que existe la posibilidad de cumplir sus sueños u objetivos.
No obstante, y aquí viene el lado triste y lamentable de este asunto, mismo que me hace reflexionar en que al igual que Guts, lo triste de su historia, además de por supuesto, todo lo que sufrió a lo largo de su vida y principalmente lo acontecido durante la caída de la banda del Halcón y el fatídico eclipse, es que ella nunca pudo llegar a conocer la libertad. Cuando hablé de Guts, mencioné que cuando éste finalmente intentaba asomar su rostro hacia la luz, pudiendo al menos empezar a conocer lo que es la libertad, todo a su alrededor le jugó en contra para que no pudiese salir por completo al horizonte. Pero en el caso de Casca, lo que ocurre es que realmente ella ni siquiera estuvo cerca de conocerla nunca. Ella, al igual que Judeau, Rickert y muchos otros, luchaba, vivía y existía solo por y para Griffith y su sueño. Y antes de ser así, su vida sencillamente no tenía un propósito, pues como lo mencioné anteriormente, esta era solamente una lucha por sobrevivir, siendo que después, se dedicó absolutamente en cuerpo y alma a servir al halcón. A ser su más fiel y leal espada, cuando finalmente se acercó a Guts y surgió el amor entre ambos, parecía desear irse con él para ser libres y juntos encontrar un propósito, pero incluso allí, ella no estaba completamente segura. Ni lo hacía totalmente por ella misma. Pues, lo que se nos dejó ver en la obra acerca de sus pensamientos mientras tenía relaciones con Guts, era que ella se decía a sí misma que, quizás la forma en que había vivido hasta ese entonces había sido falsa, o tal vez no. Pero era un regalo que Griffith le había dado, y que ahora sentía que se había convertido en algo distinto. Y que tal vez su lugar se encontraba en el corazón de este hombre, refiriéndose a Guts, que podía ser capaz de recibir su amor y quizás ella también podía darle algo. Denotando que nuevamente estaba dirigiendo su vida en pos de alguien más, dejando depender su destino, del destino de alguien más. Y de nuevo, no deseo que me malinterpreten, cegaramente los sentimientos que desde hace tiempo ambos habían empezado a despertar eran genuinos, y un amor verdadero había ya germinado entre los dos, pero a pesar de ello, no deja de ser algo apresurada la decisión que estaban tomando de ir a comenzar una nueva vida juntos, teniendo en cuenta que también, ambos tenían aún muchas emociones encontradas con respecto a Griffith que debían resolver. Pues el vínculo entre estos tres es demasiado complejo y es un tema que da incluso para otro video. A lo que quiero llegar es a que Casca jamás fue capaz de tomar una decisión pura y únicamente pensando por y para sí misma, algo que creo que cualquier persona independientemente de su género, debería ser capaz y libre de hacer. Y ella misma se lo dice claramente a Guts después de rescatar a Griffith, que él es fuerte y por eso es capaz de determinar su propio camino, pero que no todos en la banda, incluyéndose, pueden ser igual. Demostrando así, lo sumamente difícil que podía ser llegar a conocer lo que es la libertad en el mundo de Berserk, más aún si se es una mujer, aun cuando también se es una guerrera. Por lo que el personaje de Casca, como vimos, es de los más complejos e interesantes en lo que respecta a este arco de la Edad de Oro, razón por la que también se me hace sumamente triste el destino que tiene no solo al final del mismo, sino el que por lo poco que me he llegado a enterar que ocurre posteriormente en el manga, le espera a su personaje, siendo prácticamente encasillada en el cliché de la mujer en el refrigerador. Algo que de ser así realmente, sin duda sería muy lamentable dada la importancia y riqueza que tuvo como personaje a lo largo de este arco, pues realmente no considero que dicho cliché sea malo como tal, sino que al igual que muchos otros, puede funcionar bien si se emplea adecuadamente. Pero reducir a un personaje tan fuerte y prometedor a dicho tropo, como se da en el caso de ella, me parece particularmente injusto y que más que sumar puntos a lo que a la construcción de personajes dentro de la obra se refiere, le resta bastante a esta. Tampoco es la primera vez que vemos que un personaje que en un inicio parecía tener un futuro prometedor y ser de los que más atención e interés acaparan en la obra, convertirse después en un completo cliché o estereotipo, reduciéndoles a ser personajes unidimensionales y cediéndoles el paso a otros para que ocupen el lugar que anteriormente les pertenecía. Algo que, reitero nuevamente, me parece realmente lamentable, pero que de igual manera, es un tema que da mucho material para tratar en otro video. Porque en lo que a este análisis respecta, ahora es el turno de hablar de un personaje que pese a no ser el protagonista sino el villano. Sus acciones y decisiones rigen y dirigen el destino y porvenir de la obra y del resto de personajes en lo que respecta a este arco, siendo que también es una de las piezas fundamentales para los mensajes psicológicos, morales y filosóficos que la obra nos quiere dar, y el mismo no puede ser otro que Griffith.
Imagina que al inicio de tu vida, la misma es como la de cualquier persona que se encuentra a tu alrededor, sencilla y rutinaria. Sin embargo, a medida que creces va formándose en ti la convicción de que en algún momento esto cambiará. Una sensación profunda e inexplicable de que te espera algo completamente distinto de lo que hasta ahora conoces, algo grande, algo poderoso. Así, conforme pasa el tiempo vas formando tu propio criterio, tus propias ideas, y firmemente decides que a diferencia de muchos otros, tú quieres ser quien tome las riendas y el control de tu destino, de tu futuro. No deseas quedarte estancado en algo que otros hayan tenido predestinado para ti, pero no únicamente posees la libertad de decidir qué es lo que deseas hacer con tu vida, sino también posees algo que consideras más valioso aún, y esto es, un sueño. Un sueño que le da sentido a tu existencia, el sentido que tú quieres darle a través de este, y por ese sueño, es que tú serás capaz de levantarte cada día a luchar y continuar avanzando siempre en el camino que te conduzca hacia él. Pasa el tiempo, y te vuelves un experto en el arte de la lucha y el combate, así como también te das cuenta de que posees un carisma y don de liderazgo innatos, por lo que consigues que muchos te sigan y deseen unirse a tu causa. Las personas que te siguen están felices y se sienten dichosas de pertenecer a algo grande como lo que tú estás formando, pues sienten que su vida cuenta con un rumbo, un propósito admirable. Pero, tú bien sabes que esto no es así, que ellos no tienen propósito ni meta alguna, y que solamente están siguiendo tu propósito y tu sueño, ayudándote y facilitándote el que puedas alcanzarlo. Más aún, ponen sus vidas e integridad en riesgo constantemente en pro de que tú sigas acercándote al mismo, pues han depositado su vida y su destino en tus manos. Tú eres consciente de esto, puesto que sabes que como tú siempre lo has pensado, todos los seres humanos deberían tener la libertad de decidir sobre su futuro y su porvenir. Decidir hacer aquello que les haga sentir plenitud y les brinde felicidad y satisfacción, puesto que es sumamente injusto el que muchos ya tengan un camino predestinado desde que nacen. Un rumbo que ha sido delimitado por otros quienes dictaminan su futuro sin tener en cuenta en lo más mínimo su voluntad y sus deseos. Entonces, ¿por qué si sabes eso, llevas a las personas que te siguen, tus soldados, hacia un destino que ha sido decidido solamente por y para ti? Sin duda una extraña e interesante contradicción por parte tuya. Llega el día en el que tu fuerza y talento son plenamente reconocidos por todos, incluyendo quienes ostentan puestos y cargos importantes, aquellos a los que tú aspiras en algún momento a llegar a ocupar. Y pese a que también te has ganado algunos enemigos y opositores, quienes han puesto en tu camino y en el de tu grupo diversos obstáculos y adversidades, ustedes las han podido sortear una a una. Fortaleciéndose incluso más con las mismas y avanzando más hacia tu meta, todo va viento en popa, de maravilla, tal y como lo has planeado. Pero entonces, una pieza en tu ajedrez se mueve hacia una dirección que no tenías en lo absoluto contemplada, se sale de tu dominio. Y es allí cuando te das cuenta que en realidad no se trataba de otra pieza más como veías todo y a todos a tu alrededor, sino que era mucho más que eso, alguien que se encontraba al lado tuyo viendo y admirando tu juego, brindándote fuerzas y motivación para avanzar, pero al fin y al cabo, alguien externo a ti. No una pieza de tu juego, sino alguien con voluntad y convicción propias pero cuya existencia, presencia y compañía, probablemente llegaste a anteponer en algún momento por encima de tu juego de ajedrez, incluso sin darte cuenta. Por ello al saber que esa persona ya no estaría bajo tu ala, el darte cuenta de que su partida no era algo que tuvieras contemplado, fue algo que te desequilibró por completo, derrumbando todo el esquema que habías hecho en tu mente, mismo en el que este era una parte fundamental. Y es allí, cuando tu temple te ha abandonado por unos instantes y decides ceder a tus impulsos que están siendo dirigidos a su vez por tus inestables emociones, que sucumbes ante un momento de debilidad. Un momento de debilidad que te costaría todo lo que habías construido hasta entonces, todo por lo que habías luchado y en torno a lo que tu vida había girado desde el día en que definiste el que sería tu sueño. Un instante de debilidad y placer equivaldrían posteriormente a una tortura y sufrimiento inconmensurables y que parecerían ser eternos, absolutamente todo se ha perdido. Darías lo que fuera por retroceder el tiempo para no haber cedido ante ese instante de lujuria y de orgullo en partes iguales, ocasionados por esa persona que había descompuesto toda la jugada que tenías planeada. Pero entonces, él aparece de nuevo quien a tu entender, te había orillado a lanzarte al abismo sin salida del que eras víctima hasta ese momento, pero esta vez, aparece para rescatarte junto a todos tus seguidores. Ahora has salido del infierno, no obstante, estás lejos de alcanzar la luz. La tortura física ha terminado,
pero tu mente y tu alma están completamente quebrados, rotos, y no hay forma de volver a unir los pedazos y que vuelvas a ser el mismo de siempre, jamás. Puedes ver cómo tu sueño, tus ideales, van desapareciéndose tal y como agua entre las manos. Lo que te espera ya no es vivir, sino solo sobrevivir, sobrevivir de la forma más patética y lamentable en la que ni en tus peores pesadillas habrías podido verte a ti mismo. Pero entonces, finalmente sí aparece una luz ante tus ojos, pero esta no era una luz color blanco puro como lo son la mayoría, sino de un intenso color rojo carmesí. Era como ver una estrella y de ella emanaba un fuego sumamente agresivo y aterrador. Pero esa estrella del mal, que a los demás quemaba y masacraba, a ti te abrazó plenamente como si fuese el lugar al que siempre hubieses pertenecido. Y te ofreció una solución, un nuevo comienzo, la oportunidad no solo de hacer tu sueño realidad sino de mirar mucho más allá, cosas que no te podías ni imaginar. Pero claro, como no podía ser de otro modo, existe una condición para poder alcanzar la puerta hacia tus tan añorados anhelos, y esa condición es sacrificar. Sacrificar todo y a todos aquellos que han estado contigo, ayudándote, sirviéndote en todo cuanto les haya sido posible, incluso dando todo de sí mismos para ayudarte a cumplir tu propósito, brindándote su confianza, sus energías e incluso su cariño y amor incondicional, sacrificarlos a ellos, a su historia y su futuro en favor del tuyo, siendo que esas personas, quienes te brindaron todo de su ser, ahora serán sometidos a torturas inimaginablemente crueles para posteriormente ser assassinados de una forma completamente brutal y despiadada. El mal que te ofrece esta propuesta es fuerte y convincente, y sabes que ya no tienes nada que perder y probablemente mucho que ganar, por lo que finalmente aceptas el realizar dicho sacrificio. A partir de ahora, tienes todo a tu favor para emprender el vuelo hasta alcanzar tu sueño con más poder, fuerza y determinación de los que nunca habías pensado llegar a tener. Eres grande, extraordinario y poderoso, y ya no eres más un ser humano. Y todo atisbo de vulnerabilidad, sensibilidad y bondad que pudieran haber existido en ti antes de lo ahora acontecido, han desaparecido por completo. Has sacrificado a quienes alguna vez depositaron sus esperanzas, su amor y su admiración en ti, condenándolos a un final desolador o haciendo de la vida misma de estas personas una terrible condena. Y todo ello en pos de conseguir tu tan anhelado sueño, pero de igual forma, te has sacrificado también a ti mismo. Esta es la historia de Griffith. Griffith es, al igual que Guts y Casca, un personaje que posee cualidades dignas de admirar, como claramente lo son su inteligencia, valentía y destreza, pero principalmente su asombrosamente fuerte voluntad y carácter. Realmente se necesita ser poseedor de una voluntad inquebrantable para atreverse a tener un sueño tan grande e imposible para casi cualquier persona dentro del mundo en el que esta historia se sitúa, para no dejarse doblegar ante el pensamiento, las críticas y las adversidades interpuestas por otros, la mayoría de estos, con más poder, edad y recursos que él. En un mundo que no conoce lo que es la libertad, él prácticamente casi nació teniéndola, libertad de pensamiento y de voluntad. Mismas que a su vez harían posible el que posteriormente tuviese también libertad de acción o libertad en sentido práctico. Entonces, tenemos el hecho de que Griffith lo entendió todo desde el inicio, entendió el hecho de que los seres humanos poseemos una voluntad generadora de deseos, sueños y metas, y que es a través del cumplimiento de estos, de lograr alcanzar los mismos, haciendo lo que nos gusta y nos llena y encontrándonos satisfechos con quienes somos, que nuestra alma puede llegar a alcanzar la armonía y plenitud. Asimismo, entendió también las injusticias que tienen lugar en el mundo, las cuales provocan que haya quienes solo nazcan para cumplir las metas de otros, ya sea enviándoles a la guerra, obligándoles a contraer matrimonio en contra de su voluntad o viviendo en la pobreza y en la miseria durante toda su vida. Mientras por otro lado, aquellos que han nacido con un estatus y posición favorable, ya fuesen nobles, terratenientes y en general personas privilegiadas, se sentían con el derecho de hacer lo que quisieran con quienes son menos favorecidos, pisoteándoles, menospreciándoles y actuando como si fuesen seres superiores, casi deidades. Esto a él le parecía injusto y despreciable, el que existan individuos que cuenten con un derecho innato que les posicione por encima de otros de forma intrínseca y sin haber hecho nada para merecerlo, pero asimismo, él claramente se sabía con más derechos y libertad que las demás personas que habían nacido en las mismas condiciones que él, incluyendo por supuesto a los integrantes de su banda, se sentía con más derechos porque a su parecer se los había ganado a pulso gracias a sus habilidades, fuerza y autodeterminación.
Por lo que entonces, Griffith se posicionaba en contra de la aristocracia y la oligarquía, pero siempre estuvo a favor de la meritocracia pura y dura, misma que, si no es correctamente bien aplicada, da de igual forma lugar a que se susciten diversa clase de injusticias y atropellos, no siendo tampoco capaz de acabar o disminuir la desigualdad social. En su momento, cuando hablaba de Guts, expresé plenamente que en mi opinión este no fue en lo absoluto el culpable de lo que le pasó al halcón y al resto de la banda, así como a sí mismo, por haber decidido marcharse y buscar un sendero propio. Y de igual manera, tampoco considero que Griffith haya tenido la culpa de haber sido torturado despiadada y brutalmente durante un año, al punto de haber quedado completamente incapacitado de valerse por sí mismo. Por el mero y único hecho de haberse acostado con Charlotte. Para principiar, es un castigo totalmente injusto y hasta ridículo, el hacerle eso a alguien simplemente por yacer con un integrante de la nobleza. Como si se tratara de un acto terrible que dañara o pusiera en peligro la vida o integridad de una o varias personas. Y por otro lado, no se puede negar el hecho de que el albino actuó descuidadamente, en un arranque de emociones que no pudo controlar debido a lo que acababa de ocurrir con Guts. No obstante, ¿cuántos alguna vez no hemos actuado así en determinadas circunstancias? ¿Cuántos no hemos cedido a nuestros impulsos en un momento de enojo, ira, tristeza o desesperación? Lo que ocurrió con Griffith, al igual que lo que ocurrió con Guts, son a mi parecer, muestras de que no importa que también puedas estar haciendo las cosas, cuán cauteloso y astuto seas en tus movimientos. Puesto que una sola vez que te descuides puede significar tu ruina absoluta, como se dio en el caso del halcón, y asimismo, puede ser que en toda tu vida nunca te hayas atrevido a hacer algo que en el fondo siempre habías deseado. Y cuando finalmente lo haces, todo se derrumba, perdiendo irremediablemente aquello que ya tenías y sin que tampoco logres alcanzar eso que deseabas, como en el caso del pelinegro. Y pese a que esto suene desolador, debemos saber que en ninguno de estos casos es nuestra culpa, pues son circunstancias y cosas que ninguno de nosotros está libre de sufrir en esta vida, pero aún así, debemos de encontrar fuerzas para levantarnos y continuar hacia adelante siempre que aún nos sea posible. Así pues, Griffith no fue el responsable del destino que sufrió, y asimismo coincidió con quienes afirman que era totalmente comprensible el que sabiéndose en esas condiciones, sencillamente sus ganas de vivir desaparecieran y buscara la manera de terminar lo más pronto posible con su sufrimiento. Incluso, podría decir que entiendo medianamente el argumento de quienes plantean que, una vez que éste habló con la mano, y luego de que ellos le hicieran ver la clase de persona que es, y las incontables vidas que él mismo ha arrebatado múltiples veces para llegar a su sueño, éste haya decidido finalmente sacrificar a los miembros de la banda. Puesto que de no hacerlo, sería una falta de respeto total y absoluta hacia todas esas vidas que se han ido perdiendo a lo largo del camino para alcanzar su añorado propósito. Comprendo bajo qué punto se plantea este argumento, mas no significa que lo comparta, puesto que en una batalla en la que todos luchan de forma honorable, enfocando cada parte de sí mismos en alcanzar la victoria, se tiene por sabido el hecho de que se espera que la menor cantidad de personas que luchan, perezca en el campo de batalla. Dado que es compartido el objetivo de ganar y ese es el objeto de una batalla en la que participan varias personas que forman un conjunto de voluntades y que pese a ser comandadas por un líder y por lo general, encontrarse menos expuesto, también corre el riesgo de perder la vida al igual que sus soldados. Un sacrificio, por el contrario, es la pérdida completa y absoluta de la voluntad y la libertad en su máxima expresión, es reducir a alguien a la condición de un objeto o moneda de cambio para obtener algo que deseas o vaya a traerte algún beneficio. Por lo que a mi parecer, definitivamente ambas situaciones no son equivalentes. Sin embargo, si algo es cierto es que antes del sacrificio suscitado en el eclipse, Griffith ya había demostrado carecer de escrúpulos y de piedad, ya que de no ser así, hace mucho que hubiera terminado con la incansable búsqueda de su sueño por el cual se había acumulado ya una incesante cantidad de sangre y de cuerpos sin vida. Y prueba de ello, es que al estar frente a la mano y al estos esforzarse por convencerlo para que realizara el ritual, en ningún momento siquiera intentó preguntarles, ¿y qué pasa si me niego a hacerlo? Sé que probablemente ellos de igual modo habrían acabado con todos, incluyéndole, ya que como muchos afirman, sería muy extraño el ver a todos los apóstoles que allí se encontraban, hambrientos de sangre y sacrificios, y a los mismos integrantes de la mano, ya firmes y decididos a darle la bienvenida al quinto miembro, quedarse tan tranquilos y marcharse ante la negativa de éste. No obstante, si la regla era que él era quien debía aceptar abiertamente el ritual, pudiera ser que sí,
que no tuvieran otra opción más que desistir de sus propósitos con él, o quizás habrían buscado otra forma de orillarle a aceptar posteriormente. O hubiesen encontrado a alguien más, pero eso es algo que jamás podremos saber, porque él ni siquiera tuvo la capacidad de hacer la antes mencionada pregunta. Ahora bien, con esto estoy diciendo que Griffith es el único humano malvado y el responsable de todas las desgracias que ocurren dentro de la serie, y que tanto Guts como Casca, Judo y el resto de integrantes de la banda del halcón son total y completas víctimas, buenos, inocentes y carentes de toda responsabilidad en lo que respecta a que Griffith se hubiese vuelto un ser egoísta, sin escrúpulos y sediento de ambición desde antes de convertirse en Fento. No. En lo absoluto. Pero, sin duda ese es un tema complejo y extenso que abordaré en la segunda parte de este análisis, mismo que tratará sobre los aspectos generales y abstractos de la obra, tales como la crítica político-social de la historia hecha por Kentaro Miura. Abordada de forma más extensa, el enfoque moral de la misma, entre otros. Dado que esta reseña ha quedado más larga de lo que esperaba y que a pesar de eso, hay temas que no pude abordar de la forma en que hubiera querido sino solamente por encima. Pero de igual modo espero haberme dado a entender y que lo hayan podido llegar a disfrutar. El objetivo de resumir medianamente las historias de Guts, Griffith y Casca fue el de intentar de esa forma ponernos un poco en la piel de dichos personajes, comprender en determinada medida lo que ocurre en su interior así como sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. Reitero que espero haya sido de su agrado, y si fue así pueden darle a like a este video y suscribirse al canal, pues cuento con más videos que podrían llegar a gustarles. Próximamente subiré la segunda parte de este análisis, así como contenido de otras series y temas que son de nuestro agrado e interés. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.